Vamos a estudiar en esta parte el decreto reglamentario de la ley 18.600, que es el decreto 436 del año 2011. La estructura de este decreto refiere a disposiciones generales, al órgano de control, vamos a ver que regula su funcionamiento y los cometidos del presidente, el Consejo Consultivo, a los prestadores de servicios de certificación acreditados, el procedimiento de acreditación, el registro de los PSCA, regula los aspectos de control y supervisión de los prestadores y finalmente tiene un capítulo, el 8º, que son las disposiciones finales. En las disposiciones generales se regula el ámbito de aplicación y se establece que aplica a las personas físicas y a las personas jurídicas, así como también a personas públicas y privadas. La excepción son actuaciones que exigen una determinada solemnidad. Recuerdan que eso ya lo habíamos visto cuando analizamos la ley, que quedaban exceptuados del ámbito electrónico cuando alguna norma o la Constitución establecía determinadas solemnidades para algunos actos. Se aplica entonces a actos y a negocios jurídicos en general. Con respecto al órgano de control, ya dijimos, es un desconcentrado de AGESIC. Vamos a ver que el decreto en realidad nos va a servir, más allá de que nos aporta determinados elementos, como un repaso para los aspectos que vimos en la ley. El órgano de control, la UCE, la unidad de certificación electrónica. Tenemos en la PPT la dirección web, que es uce.gov.i, que vamos a ver después que podemos encontrar un montón de material de apoyo en esta página. Decíamos entonces que es un desconcentrado de AGESIC, que tiene autonomía técnica, que sus cometidos, entre sus cometidos está el de dictar normas técnicas y reglamentaciones. Y les puse a modo de ejemplo algunas de las resoluciones, de las primeras resoluciones que tomó el Consejo cuando comenzó a funcionar. Aprueba la política de certificación de la autoridad certificadora raíz. ¿Se acuerdan que cuando vimos la infraestructura nacional de certificación electrónica dijimos que la UCE había aprobado la política de certificación de la raíz y que la raíz se acreditó ante la unidad de certificación electrónica? Establece los requerimientos técnicos para acreditar a un prestador de servicios de certificación. Establece el proceso de acreditación en la resolución número 2 y la resolución 4 del año 2012 establece la política de certificación de persona física. Pueden encontrar en el sitio web de la unidad las resoluciones desde la creación hasta la actualidad. Pues vamos a ver, cuando analicemos la reforma, vamos a ver algunas de las resoluciones y las políticas que se aprobaron en el año 2018-2019. Y hay una modificación de la política de timestamping, una segunda versión con fecha de este año. Por otro lado, regula también al Consejo Consultivo, estableciendo que el presidente del Consejo Ejecutivo preside el Consejo Consultivo, que tiene voz, pero no tiene voto. Pero recuerden que el Consejo Consultivo, si bien en algunos temas la consulta era preceptiva, no era obligatoria su consejo o la opinión de este consejo. Decíamos también que la UCE lo ha consultado siempre previo a las reformas normativas y previo a la aprobación de las políticas. ¿Quiénes integran este Consejo Consultivo? Refiere a los presidentes, ¿verdad? Pero les voy a mencionar los organismos. Suprema Corte de Justicia, el Banco Central, la Universidad de la República, la URSEC y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. Que obviamente, si bien refiere a los presidentes, podrán hacer delegación de atribuciones y integrar, como así se ha hecho. Algunos han estado presentes los presidentes, pero otros han delegado en técnicos o en
especialistas del área jurídica. Con respecto a los prestadores de servicios de certificación acreditados, me interesa destacar el artículo 10, que refiere a la lista de certificados revocados. El artículo 10 dice: los prestadores de servicios de certificación proporcionarán mecanismos en Internet de acceso a registros de certificados revocados o suspendidos de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 18.600. El prestador de servicios de certificación deberá actualizar y publicar el registro de certificados revocados cuyo contenido, formato, periodicidad, actualización y publicación será determinado por la UCE. Asimismo, deberá enviar diariamente a la UCE la lista de certificados revocados. Esto es porque la UCE, además de ser el órgano de control, es el órgano garante frente a toda la población, frente a todos los usuarios de firma electrónica avanzada. Por lo tanto, si en algún momento el prestador desaparece, cierra o cualquier circunstancia, si es persona física, fallece y queda esa situación detenida en stand-by, bueno, entonces la UCE va a tener la lista actualizada de los certificados revocados. Por otro lado, el artículo 12 establece el procedimiento de acreditación y se define que los prestadores se van a poder acreditar en 3 clases de servicios: como autoridad de certificación, como autoridad de registro y como autoridad de fechado electrónico, del sello de tiempo, el time stamp, que nunca sucedió esta situación. Y dijimos que no se había aprobado la política, que es recién después de la reforma, cuando se incluyen a los prestadores de servicios de confianza, que se aprueba una política referente al sellado electrónico. Y, como ya les había adelantado, por resolución 5 del año 2012 se establece que en esta primera instancia solo se van a acreditar prestadores de servicios de certificación integrales. Recuerdan que hablábamos que no se acreditaban o no tenemos una política todavía aprobada sobre la acreditación de autoridades de registro. O sea que la autoridad de certificación va a tener a su vez que prestar la actividad o el servicio de registro. O sea que un prestador de servicios de certificación acreditado va a estar integrado o va a prestar esos dos servicios, va a tener esas dos facetas: ser capaz de crear el certificado electrónico, tener toda la tecnología y el soporte técnico, y a su vez tener las oficinas o los lugares donde las personas concurran para realizar el registro, o sea, verificar su identidad en forma presencial. Los requisitos de acreditación, que ven que distingue tanto de personas físicas como de personas jurídicas. Decíamos, no tenemos ningún prestador acreditado que sea persona física, pero perfectamente podría hacerlo. Para las personas físicas establece acreditar la buena conducta, y en el caso de las personas jurídicas hay que acreditar la buena conducta de los representantes. Y establece que se debe acreditar solvencia económica. Recuerdan que hablamos que existían una serie de requisitos que acá el reglamento aclara un poco más de cómo voy a cumplir con esos requisitos que me exige la ley. Y con respecto a la solvencia económica, hablamos de la creación de un seguro. Recuerdan, está regulado en el artículo 11 del decreto. Y dice: los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos deberán constituir un seguro de responsabilidad civil para afrontar el riesgo de la responsabilidad por los daños y perjuicios que pueda ocasionar el uso de los certificados que expidan. La citada garantía podrá ser sustituida total o parcialmente mediante aval bancario. El monto de la garantía será fijada por la UCE anualmente conforme a las categorías que se determinarán de acuerdo con la cantidad de certificados emitidos. Después vamos a ver que esto se fijaba en moneda nacional, y la última resolución
que establece la cuantía, lo hace en unidades indexadas para facilitar el tema de la actualización. Como ven, los requisitos de acreditación son varios: acreditar existencia de contratos de servicios prestados por terceros, los modelos de contratos que va a suscribir con los usuarios, qué política de privacidad tienen respecto a la información que recaban, el informe de auditoría técnica, toda la descripción de la plataforma tecnológica, cómo va a funcionar, los planes y los procedimientos que tiene en materia de seguridad, la declaración de prácticas de certificación, y también la UCE puede pedir otro requisito, otra aclaración. Y esto decíamos que una vez que el prestador lo presenta ante la UCE va a delegar en las distintas áreas de AGESIC, jurídica, administración y la parte tecnológica, los informes respectivos, con los cuales luego tomará una decisión o pedirá una ampliación de determinada información para acreditar al prestador. La resolución de la UCE, ya lo habíamos hablado, se comunica a la autoridad certificadora raíz y al prestador de servicios de certificación para que la raíz con el prestador pongan una fecha en la cual se va a realizar la ceremonia de claves de ese prestador. Dijimos que la acreditación podía ser suspendida, que el propio prestador de servicios de certificación podía pedir la suspensión de su funcionamiento por un determinado periodo, por un problema técnico, es un ejemplo. También la suspensión puede ser impuesta por la unidad de certificación electrónica como una sanción. En el caso de las personas físicas, esta suspensión puede darse además por casos de fallecimiento, en casos de incapacidad declarada judicialmente o en una declaración de ausencia. O sea que vemos que acá también la ley contempla específicamente causales para la persona física. Debe llevarse un registro de los prestadores de servicios de certificación que tiene que estar accesible al público, y este registro debe ser llevado por la unidad de certificación electrónica. Si ustedes ingresan al sitio web de la unidad, van a ver que aparecen todos los prestadores que están acreditados, sean prestadores de servicios de certificación acreditados o prestadores de servicios de confianza. Además de que en la parte de las resoluciones va a aparecer la resolución de acreditación. La fecha de incorporación al registro va a ser la fecha de la resolución que lo acredita. Esto con respecto a los principales puntos del decreto. El decreto es de fácil lectura, pero quiero sí hacer hincapié en algunos puntos de los cuales hemos hablado, pero quiero precisarlos ahora. Vamos a, antes de entrar con toda la reforma, vamos a estudiar algunos aspectos puntuales. Uno es concerniente a las copias del documento electrónico. La ley 19.355 regula en los artículos 78, 79 y 80 las copias, los distintos tipos de copias de documento. La copia electrónica del documento electrónico, la copia papel del documento electrónico y la copia electrónica del documento papel. ¿Qué sucede? Vamos a ver que la norma establece que estas copias se van a realizar en el ámbito de entidades públicas. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es qué pasa en el ámbito privado. ¿Qué pasa cuando recibo un documento, un poder del extranjero y lo tengo que protocolizar? ¿Qué sucede cuando tengo que presentar un documento original a una oficina pública que no me lo está recibiendo en formato electrónico? Entonces, existen una serie de situaciones que todavía no están resueltas por la norma y tenemos que tenerlas en cuenta.
Estos distintos tipos de copias ya estaban establecidos vía de decreto, en el decreto del procedimiento administrativo electrónico. Se le da rango legal. Y tenemos que tener en cuenta que las copias electrónicas de documentos electrónicos serán consideradas copias auténticas con la misma eficacia que el documento electrónico original, siempre que la información de firma electrónica permita comprobar su coincidencia. Las copias electrónicas de documentos en papel tendrán este carácter, o sea, tendrán el carácter de auténticas, siempre que el funcionario actuante deje constancia de su identidad con el original, fecha, hora, lugar de emisión y firma. Una vez realizada la constancia, se devolverán a la parte los documentos originales. La entidad pública podrá exigir en cualquier momento la exhibición de los documentos originales y de copias certificadas notarialmente. Esto lo típico es cuando me presentan un documento en papel en sede de administración pública concretamente y yo voy a hacer una copia electrónica para incorporar al expediente electrónico. Es el caso típico. Y las copias papel de documento electrónico se van a considerar auténticas siempre que su impresión incluya un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan corroborar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos. Acá es cuando tengo un código en el documento papel que me traen y yo puedo acceder al sistema y ver el original, o sea, ver el documento electrónico original. O que el funcionario actuante, nuevamente ven que estamos refiriéndonos al ámbito de la administración, deje constancia de su identidad con el original, fecha, hora, lugar de emisión y firma. O sea que, como les decía, se plantea acá la situación de qué sucede en el ámbito privado. Otro aspecto a tener en cuenta es la aceptación de los certificados reconocidos, la aceptación de las firmas electrónicas avanzadas. Y el artículo 85 de la Ley 19.355 establece: las entidades públicas admitirán en su relacionamiento electrónico, entre ellas y con las personas, los certificados electrónicos reconocidos, conforme con lo establecido en la Ley 18.600 de 21 de septiembre del 2009, sin perjuicio de lo dispuesto en su artículo 10. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo una firma electrónica avanzada, o sea, si tengo un certificado reconocido, no importa de qué prestador es ese certificado, cualquier entidad pública me lo va a tener que aceptar. O sea, esto es a los efectos de que las distintas entidades, los distintos organismos no me digan, bueno, no, en realidad mi sistema admite solo la firma de X prestador. Que esto ha sucedido, porque para que se acepten las firmas de los distintos prestadores, el sistema tiene que estar adecuado para ello. Y esto implica ciertas implementaciones desde el punto de vista técnico. A veces pueden producirse ciertas demoras, pero no puede ser que un organismo público me diga, no, yo solamente acepto la firma electrónica de X prestador. Es el artículo 85 y me da esas garantías, que yo no tenga que, si tengo la cédula de identidad, es suficiente para relacionarme con todo el Estado, la cédula de identidad electrónica. O si tengo el certificado de cualquier prestador, de los prestadores privados, sea Habitat, el Correo, ahora Antel, pueda con ese certificado, con ese único certificado, actuar frente a toda la administración pública. Y otro de los temas que estuvimos hablando, hablamos del principio de compatibilidad internacional. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de los distintos principios? Bueno, respecto al principio de compatibilidad internacional, recuerdan que les comenté que se había firmado un acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital en el ámbito del Mercosur. En julio se envió al Parlamento un proyecto de ley para incorporar a nuestro derecho interno este acuerdo. Es el asunto 121-2020
El Poder Ejecutivo lo fecha el 1 de julio de este año y pueden descargar el proyecto de la página de Presidencia. Así entran a la página de Presidencia en la parte normativa, proyectos de ley, en el mes de julio es el primero que aparece. Ya se recibió al Poder Ejecutivo en la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento el 5 de agosto, o sea que vemos que realmente el trámite va rápido, así que probablemente en poco tiempo podamos tener este acuerdo aprobado por ley, por lo tanto incorporado a nuestro derecho, y tener la compatibilidad internacional de nuestra firma y de la firma de las firmas que nos llegan de estos países, y estas firmas tengan el mismo valor probatorio. Así que tenemos que estar atentos en ese tema, con respecto a ese tema. El proyecto de ley fue enviado al Parlamento en el mes de julio a los efectos de aprobar el acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital de Mercosur, que había sido suscrito en Bento Gonçalves, en Brasil, el 5 de diciembre de 2019. En la exposición de motivos se establece que este acuerdo posibilitará el intercambio de documentos fiscales y aduaneros, la firma de contratos entre empresas establecidas en los diferentes países del bloque, la trazabilidad de productos de libre comercio, así como el reconocimiento automático de documentos electrónicos producidos a partir de los certificados digitales en el ámbito de las infraestructuras oficiales del país. Recalca que no es posible estar ajeno a todos los procesos de digitalización en las relaciones tanto comerciales como sociales, que el trámite de los documentos y las transacciones electrónicas va a ampliar la frontera digital. Por otra parte, hace hincapié en que el intercambio de documentos electrónicos emitidos por órganos públicos de los países asociados facilitará la vida de los ciudadanos en la comprobación de diversas situaciones rutinarias como los certificados laborales, constancias de diplomas, entre otros, que evidentemente van a circular en formato digital. Estos documentos podrán ser validados siempre que fueran firmados mediante certificado digital proveído por una infraestructura acreditada. Por otra parte, recalca que para los empresarios que actúan o planean actuar en el Mercosur, los negocios serán facilitados, incluso para validar propuestas y presupuestos comerciales y firmar contratos con empresas de los países vecinos. La preocupación en saber con quién se está tratando deja de existir porque la autenticidad y la integridad de transacciones y documentos están garantizadas con eficacia probatoria y jurídica. Recuerden que uno de los primeros puntos que analizábamos en el curso refería a el problema de saber quién era quién en este ciberespacio cuando no tenemos un contacto presencial con la persona. Y este acuerdo consta de 15 artículos. En estos, obviamente que el proyecto tiene un único artículo que es la aprobación del acuerdo de reconocimiento mutuo, por lo que vamos a ir analizando el acuerdo en sí. El acuerdo establece en un considerando que el aumento de operaciones internacionales que usan métodos de comunicación, almacenamiento y autenticación de la información sustitutivos de los que utilizan el papel. Establece que convencidos de que para la seguridad y confianza en los documentos digitales se requieren firmas digitales y servicios conexos. El tema de la seguridad jurídica que hemos estado hablando, en el cual decíamos, bueno, no solo nos va a garantizar la identidad de la contraparte, sino que además nos va a garantizar que el documento no sea alterado.
otro elemento importante a los efectos de la seguridad documental. El considerando final dice que, considerando que el cumplimiento de la función de la firma digital tendrá en miras el fomento de la confianza en las firmas digitales para que surtan efectos jurídicos cuando sean el equivalente funcional de las firmas hológrafas. Me interesa rescatar esto porque lo hemos hablado, la equivalencia funcional entre la firma hológrafa y la firma digital, entre el documento electrónico y el documento papel. El artículo primero del acuerdo refiere al objeto, que es obviamente el reconocimiento mutuo, o sea, a los fines de otorgar a la firma digital el mismo valor jurídico y probatorio que el otorgado a las firmas manuscritas, de conformidad con el respectivo ordenamiento jurídico interno de cada parte. Recuerden que habíamos aclarado que a los efectos de la ley 18.600, digital y electrónico se han tomado como sinónimos y eso estaba específicamente aclarado en la exposición de motivos de la ley. El artículo segundo da una serie de definiciones a los efectos de homogeneizar las distintas denominaciones que existen en los distintos países y va a definir la firma digital y vamos a darnos cuenta de que en realidad es nuestra firma electrónica avanzada. Y si a los efectos del presente acuerdo se entenderá por firma digital los datos en forma electrónica resultantes de la aplicación de un proceso matemático a un documento digital que se vale de un elemento criptográfico. Habíamos hablado de la criptografía como una rama de las matemáticas que se ocupaba de la ocultación de los mensajes, que requiere información de exclusivo control del firmante, uno de los requisitos de nuestra ley, la que asociada, otro de los requisitos, a una persona o entidad originaria identificada de forma inequívoca y emitida por un prestador de servicios de certificación acreditado por cada una de las partes. Y también va a hacer referencia a la denominación del prestador de servicios de certificación acreditado, que será considerada equivalente a la autoridad certificadora acreditada y certificador licenciado a los fines del presente acuerdo. El artículo tercero refiere a la validez y dice que los certificados de firma digital emitidos en una parte tendrán la misma validez jurídica en la otra parte, siempre que sean emitidos por un prestador de servicios de certificación acreditado y cumpla con una serie de requisitos. Estos requisitos son que respondan a estándares reconocidos internacionalmente, que contengan como mínimo datos que permitan identificar inequívocamente al titular y al prestador, ser susceptible de verificación respecto de su estado de revocación, detallar la información verificada incluida en el certificado, contemplar informaciones necesarias para la verificación de la firma e identificar la política de certificación. Toda esta terminología ustedes ya la conocen porque hemos venido estudiando cada una de ellas cuando analizamos la firma electrónica avanzada. Que hayan sido emitidos por un prestador de servicios de certificación acreditado bajo el Sistema Nacional respectivo de acreditación y control de las infraestructuras de claves públicas. El artículo cuarto refiere a aspectos operativos. Las partes procederán a la evaluación y armonización de las prácticas de certificación referidas al ambiente operativo de los prestadores de servicios de certificación acreditados y establece cuáles son los criterios que hay que tomar en cuenta. En el artículo 5 refiere a los prestadores de servicios de certificación y establece que las partes se comprometen a asegurar la existencia de un sistema de acreditación y control. Establece la realización de las auditorías para verificar tanto aspectos técnicos como legales y mecanismos de sanción para los prestadores de certificación que no cumplan con los criterios establecidos. El artículo 6 regula los datos personales
y establece que los Estados partes deben garantizar, de acuerdo a su normativa de protección de datos, los datos recopilados para prestar el servicio. El artículo 5 refiere a la publicación y a la difusión de este acuerdo, publicarlo en el sitio web de las autoridades de control y difundir los términos del acuerdo y los efectos del acuerdo. En el artículo 8 se establecen cuáles son las autoridades en cada uno de los países. En la República Argentina, la establecida en la Ley 25.506, en Brasil el Instituto Nacional de Tecnología de la Información, el INTI, en la República de Paraguay el Ministerio de Industria y Comercio, y me llamó la atención que para el caso de Uruguay no establece solamente la UCE, sino que refiere a la UCE y a GESIC. Lo que sorprende debido a la autonomía técnica que, de acuerdo a la ley 18.600, tiene la UCE. Se establece en el numeral segundo del artículo 8 que en caso de modificación de las autoridades del inciso precedente, cada parte la comunicará a las demás partes y al depositario del presente artículo. El artículo 9 refiere a la implementación del acuerdo a la asistencia. El artículo 10 a la confidencialidad. Las partes deberán mantener reserva de aquellos aspectos confidenciales o críticos de los que puedan tomar conocimiento en la aplicación del presente acuerdo, obligación que continuará vigente incluso luego de la terminación del mismo. El artículo 11 refiere a la solución de controversias. El 12 a la entrada en vigor y duración, el 13 enmiendas, el 14 denuncia, el 15º, depositario, o sea, aspectos vinculados a el acuerdo en sí. Y me interesa sí comentarles acerca de las preguntas que se realizaron en la Comisión de Asuntos Internacionales el día 5 de agosto del 2020, a la que concurrió el Ministerio de Relaciones Exteriores y GESIC. Porque las preguntas que plantean los diputados pueden ser las preguntas que nos estamos haciendo todos. El Ministerio de Relaciones comienza contando que en diciembre del 2017, a impulso de Argentina y luego de Brasil, se empezó a considerar una agenda Mercosur digital, que es un elemento muy interesante, es una hoja de ruta, ¿verdad?, de todas las actividades que se van a acordar o se van a tratar entre los países a los efectos de la implementación digital en distintos ámbitos. Uno de los acuerdos en este sentido ha sido la eliminación del roaming entre los países del Mercosur. Y el segundo acuerdo ha sido el de reconocimiento mutuo, que es el que estamos estudiando. Luego de las presentaciones, se pregunta qué relación tiene con la legalización de firmas. Se pregunta también acerca de el certificado digital, el certificado de origen digital. Y acá este es un aspecto que me interesa aclarar, porque se responde acerca de el certificado digital que da origen a la firma electrónica. Nosotros hemos estudiado certificado electrónico, certificado reconocido. Y no lo podemos confundir con certificados aplicativos a distintos ámbitos. El certificado de origen digital en realidad es un certificado que lo que certifica es el origen de los productos en áreas de exportación, que se digitalizó como tantos otros documentos, pero no tiene nada que ver, es un documento electrónico, no tiene nada que ver con el certificado electrónico que origina la firma electrónica, la firma electrónica criptográfica.
Lo mismo sucede con los certificados notariales electrónicos. El certificado notarial electrónico es un certificado que antes lo teníamos solamente en soporte papel y ahora también lo tenemos en formato electrónico. Nada que ver también, totalmente diferente, con el certificado electrónico o el certificado reconocido a que refiere la ley 18.600. Se pregunta acerca de la simetría de Uruguay con los países socios del Mercosur en materia electrónica, si se encuentran en distintos niveles de desarrollo. Se responde que no, que hay estándares que se cumplen. Se pregunta también acerca de las llamadas listas negras de certificados revocados y sus métodos de verificación. ¿Se acuerdan que decíamos que no era positivo que un prestador de servicios de certificación tuviera muchos certificados revocados y que esa fue una de las razones por la cual Uruguay está estableciendo en los certificados solo datos mínimos? Si las cadenas de confianza extranjeras del Mercosur son de igual madurez que la uruguaya, esa es otra de las preguntas. Se pregunta acerca de Paraguay, si Paraguay cuenta con los mismos estándares criptográficos y cómo se proyecta fuera del bloque Mercosur este tema, a lo que se responde que respecto a la Unión Europea, a Estados Unidos y China, los sistemas no son tan parecidos y por lo tanto hay que hacer un trabajo mayor para poder llegar a acuerdos de este tipo. Me interesa destacar algunas de las respuestas técnicas que se realizan, que me parecen muy interesantes. Dice, esto funciona con una infraestructura de clave pública que se llama PKI, se la puede conocer en cualquier medio y básicamente está estandarizado. El Instituto de Estándares de Europa, por ejemplo, y los RFC, que son estándares de Internet, definen cuál es la estructura que debe tener un certificado digital, cuáles son los algoritmos que hay y qué tan seguros son para utilizar dentro de la infraestructura, cuáles son los largos, entre comillas, así se llaman, de estos algoritmos. Luego, cada infraestructura puede hacer uso de un tipo o de otro. En este sentido, los largos de los algoritmos son lo suficientemente fuertes para que no sea posible romperlos por ningún conjunto de ordenadores ni nada por el estilo. Para que se hagan una idea, este tipo de algoritmos es utilizado en Estados Unidos por el FBI y por la CIA. De hecho, en Estados Unidos el NIST, que es el Instituto de Estándares, publica cómo se forman estos algoritmos, qué tan fuertes pueden ser y cuántos cómputos se necesitan para poder romperlos. Más adelante aclara que en el caso de el desarrollo de la computación cuántica en forma general, bueno, van a aparecer nuevos algoritmos para suplantarlos. Ya existen hoy por hoy la criptografía cuántica y son tecnologías emergentes que están en pleno desarrollo. Aclara que los estándares no es algo que se haya inventado en Uruguay, sino que es algo internacional y que por lo tanto se aplican en el resto de los países. Aclara que puede darse el caso de que no haya una root en algunos países. Lo habíamos hablado, recuerdan que decíamos, bueno, en nuestro país tenemos toda la cadena de confianza, toda la infraestructura nacional de certificación electrónica que crea la ley 18.600, pero esto no es así en todos los países. Esto se aclara, dice, en Europa usan listas de confianza. Esto quiere decir que un prestador de certificación se acredita frente a un auditor y ya puede estar emitiendo certificados a los ciudadanos sin que haya una RUT que dependa del país. Se pregunta si los organismos que manejan las RUT son todos de carácter estatal
y en Uruguay es así. Y en esas cadenas de confianza en Europa puede haber de todo, digamos, es una pregunta, y si hay de todo, incluso los auditores acreditados para auditar a quienes manifiesten interés en vender certificados, y esos auditores están en toda la Unión Europea. Una empresa de Francia podría auditarse ante una de Alemania. En Uruguay se manejan, como ya vimos, auditorías externas, que, pero en otros países pueden ser tanto externas como internas. Se pregunta, muy interesante, pregunta el señor Vergara, ¿se utiliza tecnología de tipo blockchain para el almacenamiento de esas cosas? Y no usamos tecnología blockchain para el tema de firma electrónica en nuestro país, como ya lo vimos. Y bueno, y se le hace la explicación de qué es la tecnología blockchain. Estoy viendo los puntos que pueden resultar más interesantes. Se pregunta si un tratado internacional puede ser firmado por un ministro por la vía digital. Bueno, y esto realmente me preocupó, porque se responde por parte del ministerio que las actas del Mercosur hoy las firmamos, las escaneamos, las mandamos al siguiente país, que a su vez las firma, las escanea y las manda al siguiente, y así en orden alfabético firmamos los 4. Y ha sucedido algo parecido en algunos casos de acuerdo a nivel del Mercosur, cosa que de este primer párrafo realmente me quedé muy preocupada. Ustedes saben que la firma escaneada no tiene valor jurídico, no es una firma electrónica. Aparte, cada uno de los países se está quedando con sus firmas hológrafas, pero en realidad la otra parte no va a estar en posesión de esas firmas hológrafas. Pero luego hace algunas aclaraciones, dice, si el acuerdo fuera de que se puede hacer así, sería posible. El tema, después de la validación, si existían los plenos poderes para la firma, cuando estaban esos plenos poderes. Hay otros elementos a considerar que tienen más que ver con los requisitos extras, que no son si la firma es en presencia y escrita a lapicera o escaneada, sino que van más allá. En el Mercosur, por ejemplo, por simplicidad, estos meses se ha utilizado mucho y de hecho en algunos casos en el pasado llegamos a tener una firma electrónica, vamos a decir, pero en eso se firma, se escanea y se envía a otro. Eso no es una firma electrónica. Esto tiene que quedar muy claro. Esto no tiene nada que ver con la firma digital de la que estamos hablando y que contempla este acuerdo. Sí, pero tampoco tiene que ver con la firma electrónica. ¿Sí? Acá lo ideal, al no tener firmas electrónicas avanzadas, reconocidas en forma previa a este acuerdo, lo ideal hubiera sido que en el acuerdo establecer una cláusula de reconocimiento, como establece nuestro artículo 5 de la ley, a los efectos de darle validez, ponernos de acuerdo en qué firma va a usar cada uno y usar una firma electrónica, cada uno de la autoridad de su país, pero que sea una firma electrónica avanzada. Eso daría mucho más garantías que lo que se está utilizando. Sin duda, este proyecto de ley va a ser aprobado rápidamente y ahora vamos a ver otro tema, otra aplicación del documento electrónico, que es la factura electrónica. La factura electrónica fue introducida por la ley 19.671 como título ejecutivo. Se modifica el artículo 353 del Código General del Proceso, porque había posiciones doctrinarias encontradas acerca de si la factura electrónica podía constituir un título ejecutivo al no estar específicamente determinado en el artículo 353, incluso luego de la reforma en que se incorporan aspectos electrónicos al código, luego de esa modificación, y por tanto existía esa duda.
a nivel doctrinario. El artículo, es un artículo único que sustituye el texto de los numerales 3 y 5 del artículo 353. Este artículo había sido enviado por el Poder Ejecutivo. Era el artículo 28 del proyecto de rendición de cuentas y balance presupuestal del ejercicio 2016, que se desglosa y se aprueba informa independiente en esta ley 19.671 del 9 de octubre del 2018. El artículo establece lo siguiente. La nueva redacción del inciso tercero dice: instrumentos privados suscritos por el obligado, por su representante, reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal competente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 y numeral cuarto del artículo 309, o firmados o con su firma ratificada ante escribano público que certifique la autenticidad de las mismas. Entre los instrumentos comprendidos en este numeral se encuentran los documentos electrónicos privados que hubieran sido firmados con firma electrónica avanzada de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 18.600 del 21 de septiembre del 2009. Y el inciso quinto queda redactado de la siguiente forma: las facturas de venta de mercaderías, siempre que ellas se encuentren suscritas por el obligado o su representante y la firma se encuentre reconocida o haya sido dada por reconocida o certificada conforme con lo dispuesto en el numeral tercero de este artículo. Entre los instrumentos comprendidos en este numeral se encuentran las facturas electrónicas y los remitos electrónicos que hubieran sido firmados con firma electrónica avanzada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 18.600 de 21 de septiembre de 2009. También se encuentran comprendidos las representaciones impresas en papel de dichas facturas o remitos electrónicos firmados de manera autógrafa. Este último renglón no estaba en el proyecto original, porque, como hemos venido diciendo, el documento electrónico lo es en formato digital, no en formato papel. Y acá lo que hace la ley es consagrar una copia papel de una factura electrónica, lo cual desvirtúa la razón de ser de la factura electrónica. O sea, no hacemos ese cambio de mentalidad de que el mundo electrónico es electrónico. Entonces, se le está dando validez también, es un elemento a tener en cuenta, obviamente, a la representación impresa en papel, o sea, la factura electrónica impresa o los remitos electrónicos impresos y firmados en forma autógrafa. Por la sola suscripción se presumirá la aceptación de la obligación de pagar la suma de dinero consignada en la factura y la conformidad con la entrega de bienes sin perjuicio de la prueba en contrario que podrá ofrecer el demandado al oponer excepciones. Si otra cosa no se indicara en el documento, la obligación de pago será exigible a los 10 días y remite al Código de Comercio, al Código Civil. Esos incisos permanecen en su estado original. Y sí les quiero comentar, porque me ha parecido muy interesante, dos sentencias respecto al tema factura electrónica. Una es la sentencia 14 del año pasado, de 28 de febrero de 2019, del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno. Esta sentencia revoca la sentencia interlocutoria 1599 del 16 de junio del 2018 del Juzgado Letrado de Concursos de Segundo Turno, que considera que las facturas electrónicas no se encontraban conformadas. Y es interesante, la sentencia dice: le agravia la decisión adoptada por cuanto la sindicatura ha omitido tener en cuenta la documentación agregada a estos autos, en la que lucen agregadas las facturas electrónicas, las que se encuentran debidamente conformadas. La posición de la sindicatura podría llegar a entenderse si estamos ante el sistema anterior de facturación, exclusivamente a través del papel. Sin embargo, tal situación cambia con la entrada en vigencia de la facturación electrónica
y continuar sosteniendo tal posición implica un desconocimiento profundo de cómo opera el sistema. Una vez que se concreta la operación, el vendedor emite la factura electrónica, que en primer lugar es enviada a través de los servidores de la Dirección General Impositiva. Esto ya no es facultad del sujeto, sino que es una obligación la facturación a través de este sistema, para lo cual debió haber recibido autorización de la Dirección General Impositiva. Este sistema, implementado por la autoridad tributaria, es el comprobante fiscal electrónico y transcribe la definición del comprobante fiscal electrónico. El tribunal, por voto conforme de sus integrantes, habrá de revocar la sentencia en recurso por entender que los agravios desplegados por el impugnante resultan eficientes para conmover lo decidido en primera instancia. Y establece que la factura electrónica, al igual que la factura tradicional en papel, describe los bienes y servicios que se transfieren, su costo, los impuestos que los gravan y tiene la misma validez tributaria y comercial, así como iguales requisitos legales para su emisión. Es por tanto una versión digital que puede almacenarse, tramitarse y transmitirse por medios electrónicos previamente autenticada con una firma electrónica que le otorga su identidad, integridad y validez legal. Y más adelante dice, la factura electrónica permite que se dejen atrás las facturas en papel y las reemplacen por la versión electrónica del documento tributario, ya que, como se indicó anteriormente, tienen con exactitud la misma validez y funcionalidad tributaria que la factura tradicional papel, y además otorga la ventaja de que todo el ciclo de la facturación puede ser administrado en forma electrónica, lo que puede dar paso a la automatización de procesos aparte del ahorro de papel y el beneficio ambiental que esto genera. Luego dice, la factura electrónica resulta ser una especie de documento electrónico y remite a la ley 18.600. Y también hace referencia a el decreto reglamentario 36-2012 respecto y al artículo 2 que define los comprobantes fiscales electrónicos. Por otra parte, dice, entendemos que no puede estar ajena a la materia concursal a estas innovaciones tecnológicas, aferrándose a un criterio demasiado riguroso que exige la factura documento escrito conformadas. Pareció muy interesante porque es una aplicación de todo lo que venimos estudiando. Y la otra sentencia es la sentencia 40, también del 2019, de 8 de mayo del 2019, también del Tribunal de Apelaciones en Civil de Séptimo Turno, y lo confirma sentencia interlocutoria 3356 del 30 de octubre del 2018, del Juzgado Letrado de Concurso de Segundo Turno también, que en este caso se pronuncia sobre la legitimidad de las e-facturas que constituyen documentos electrónicos en el marco de la 18.600. En este caso, considera el tribunal que existe jurisprudencia ya adoptada por el colegiado antes de ahora, en el sentido de que no existe norma legal que establezca que la única factura que concursalmente permite acertar la credibilidad del derecho del acreedor sea la factura conformada. Y en otra parte dice que se ha pronunciado el tribunal en cuanto a la legitimidad de las e-facturas, como las agregadas en auto, facturas electrónicas que constituyen documentos electrónicos en el marco de la ley 18.600 y decreto reglamentario correspondiente. Resulta imposible conformarlas salvo firma de copia impresa. Volvemos otra vez al tema de la copia impresa, y están hechas con un claro efecto fiscalizador que la DGI controla, por lo que nada impide dudar de su verosimilitud. Último tema referente a estos aspectos prácticos del documento y de la firma electrónica
vimos el caso de la factura electrónica, quiero ver ahora los documentos notariales electrónicos. No los vamos a estudiar desde el punto de vista de la actividad del escribano, sino que lo vamos a ver como documento electrónico. Esto está regulado en la acordada 7831 del 4 de febrero del año 2015, que la acordada establece que el ámbito electrónico y el papel van a convivir y dice: las nuevas tecnologías no impiden ni limitan al escribano el cumplimiento de dicha función. Y esto se ha hablado mucho a nivel notarial de el fin de la actividad notarial o el fin del escribano frente a las tecnologías. Y sabemos que en realidad la actividad notarial, la profesión notarial, no es ni un mero certificador ni un mero transcriptor de documentos. Por lo tanto, compartimos totalmente esta frase de la acordada, porque la tecnología en realidad es una gran herramienta al servicio de la función notarial. Y establece que la ley 18.600, en su artículo primero, establece expresamente que sus disposiciones no alteran el derecho preexistente respecto a la celebración, perfeccionamiento, validez y eficacia de los actos y negocios jurídicos, y que los servicios de certificación no implican sustituir o modificar las normas que regulan las funciones que corresponda realizar a quienes están facultados legalmente para dar fe pública. Esto lo habíamos visto cuando estudiamos la 18.600. Por otra parte, esta acordada establece que se va a mantener la estructura del reglamento notarial, que fue aprobado por la acordada 7.533 del 22 de octubre del 2004, y lo que se hace es incorporar un nuevo título que se denomina uso de la firma electrónica avanzada notarial. Se dispuso por acordada del año 2011 la elaboración de esta reglamentación, se creó una comisión y bueno, y finalmente en 2015 se aprobó esta norma, que es un gran salto desde el punto de vista de la actividad notarial. Poder comenzar a incorporar documentos electrónicos a la función notarial es sumamente relevante. Se destacan los artículos 7 y el artículo 10 de la ley 18.600, que ya lo vimos. El artículo 7 es el uso de la firma electrónica avanzada en la función notarial, y el artículo 10 era la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia se constituyera como prestador de servicios de certificación acreditado, y que en esos casos tanto abogados, escribanos como procuradores tenían que usar la firma expedida por la Suprema Corte de Justicia. Es el único caso en que realmente se establece que un organismo va a expedir una firma especial, llegado el caso, para las personas que están bajo su autoridad. Habíamos visto que existía un artículo que establecía que cualquier organismo me iba a tener que aceptar el uso de cualquier certificado electrónico. En los aspectos generales de la acordada se incorpora, como les decía, este nuevo título, uso de la firma electrónica avanzada notarial, y se establece que es la caja notarial quien administra este soporte notarial electrónico. El capítulo primero entonces tiene consideraciones generales. El capítulo segundo refiere puntualmente al soporte notarial electrónico, y el capítulo tercero va a regular a los documentos notariales electrónicos y los va a distinguir. En el título primero hablará de los traslados notariales electrónicos y en el título segundo de los certificados notariales electrónicos. Con relación al artículo primero,
Bueno, se incorpora, como decíamos, el uso de la firma electrónica avanzada y se establece que la única firma electrónica que podrá utilizar el escribano va a ser la que provenga de un certificado reconocido. O sea, acá estamos frente a una aplicación estricta de la firma electrónica avanzada. No es posible que el escribano en el ejercicio de su función notarial utilice otro tipo de firma. El escribano va a ser responsable, sin lugar a dudas, como en realidad lo somos todos, del uso de la firma electrónica avanzada, de custodiar la clave privada y va a tener responsabilidades. Sabemos que los escribanos tenemos muchas responsabilidades en el ejercicio de la función notarial. Bueno, esta es otra responsabilidad. El precio de venta de dicho soporte será vertido como reembolso al patrimonio. Está hablando de cómo voy a pagar. Hasta ahora veníamos pagando el papel notarial, ahora vamos a pagar el ingreso a realizar un documento al soporte notarial electrónico. La falta es una falta grave, como decíamos, que puede ir de 4 a 8 años de suspensión. Otra obligación que tiene el escribano es que los sistemas informáticos que use sean confiables, o sea, que tenga antivirus, o sea, estamos hablando de cuestiones generales, ¿verdad? Y también se tiene en cuenta la remisión telemática de los documentos electrónicos en el artículo 296. Que esto se ha discutido mucho, si es necesario que el correo electrónico esté firmado o no, o si es suficiente con que el documento esté firmado, porque existían una serie de problemas técnicos vinculados a la firma del correo electrónico. En el capítulo segundo, que refiere al soporte notarial electrónico, establece que se van a extender estos certificados en el sistema, que ahora después vamos a ver. Yo les hice algunas capturas de pantallas. La caja en su momento, en el año 2015, tenía un instructivo y he tomado de ese instructivo unas capturas de pantallas y también de la página de la caja para que lo puedan ver y después puedan hacer la búsqueda directamente en la web para ver cómo funciona. El 298 establece que el soporte notarial electrónico se ajustará a las características determinadas por la Suprema Corte de Justicia, contendrá los nombres y apellidos del escribano y el número de afiliado a la Caja Notarial de Seguridad Social. Tenemos que tener en cuenta que tanto la solicitud como del certificado del sellado notarial, de soporte notarial, como la firma tiene que hacerse en el mismo día. Eso a veces puede resultar un inconveniente, pero bueno, así está previsto esto en el artículo 297. También las oficinas que utilizan papel notarial van a poder utilizar el soporte notarial electrónico. El soporte notarial electrónico se convierte, para los casos que establece la Suprema Corte en la acordada, en el equivalente funcional del papel notarial. La caja notarial, como decíamos, tiene la administración, la generación y la emisión del referido soporte electrónico. El precio de venta, que hoy hacía referencia, será vertido como reembolso al patrimonio de la Caja Notarial de Seguridad Social. No podrá superar los costos que se deriven de la administración, generación y emisión, para lo cual la referida caja dará cuenta a la Suprema Corte de Justicia periódicamente del monto a que se sujetará la venta, establecido en el artículo 301. Los escribanos y las oficinas públicas no admitirán documentos que, debiendo estar redactados en soporte notarial, no lo estén, o del que no resulte el pago del montepío notarial correspondiente.
Esto está establecido en el artículo 302. ¿Cuál es el procedimiento para actuar en soporte notarial electrónico? Bueno, pago el acceso, ¿no? Pago el aporte, se redacta el documento notarial, se firma el documento. Vamos a ver que cuando yo ponga el artículo del reglamento que hace referencia al documento que voy a estar expidiendo, ya me pone me pone todos los datos del arancel. Se firma el documento, voy a descargar el PDF, guardo ese PDF para luego enviarlo, y este documento va a tener controles tanto del Poder Judicial, ¿no?, así como también del prestador acreditado, del prestador del certificado electrónico de firma. Que esto es lo que yo quiero que ustedes vean. No quiero que confundan los certificados electrónicos y los certificados electrónicos reconocidos, que son los que me habilitan la firma electrónica o la firma electrónica avanzada bajo un sistema criptográfico, con las aplicaciones. Vimos, la factura electrónica es una aplicación, ¿no?, del documento electrónico utilizando firma electrónica avanzada. Y acá tenemos otra aplicación, los documentos notariales electrónicos. Cuando hablamos de certificado notarial electrónico, vamos a hablar del equivalente funcional del certificado notarial que el escribano emite en papel, ¿no? Y no tiene nada que ver con el certificado, ¿no?, que me origina una firma electrónica. Esto es muy importante que lo tengan claro porque genera mucha confusión. En el capítulo tercero, que decíamos que tenía 2 títulos, en el primer título habla de los traslados notariales electrónicos. El artículo 303 establece que podrán expedirse electrónicamente copias de escrituras, o sea, testimonios de protocolizaciones y testimonios por exhibición. A su vez, el 304 dice que deberán ser extendidos en soporte notarial electrónico y podrán remitirse vía electrónica. El artículo 305 dice: los documentos electrónicos referidos solo serán válidos para la concreta finalidad para los que fueron solicitados, lo que deberá hacerse constar expresamente en la refrendata o concuerda de cada documento indicando dicha finalidad. Vamos a ver que la finalidad y el destino, o sea, para presentar en qué lugar se expiden estos documentos electrónicos, van a tener que establecerse en el documento. Esto no es nuevo, esto ya existía, ¿verdad?, para la documentación en soporte papel. Por otro lado, el 306 establece que las copias de escrituras, los testimonios de protocolizaciones y los testimonios por exhibición regulados en la 16.266 podrán expedirse y remitirse electrónicamente con firma electrónica avanzada, solo por el escribano autorizante de la matriz. Los documentos electrónicos remitidos por vía telemática a los registros respectivos para la inscripción de los actos y negocios jurídicos en ellos contenidos solo deberán ser expedidos por la parte a quien beneficia la inscripción. Se lo establece en el artículo 307 y establece que, tratándose de copias de escrituras y testimonios de protocolizaciones, la expedición se realizará dentro del tercer día a partir de la autorización de la escritura o de la protocolización. En el artículo 308 se regulan las copias y los testimonios de protocolizaciones electrónicas, y que dice que comprenderán además el contenido íntegro y literal de las matrices, la nota de suscripción o refrendata y que debe expresar esta nota. Tratándose de copias, deberá establecerse además el serie y los números del papel notarial en que fue extendida y autorizada en la matriz, al igual que las copias papel. El artículo 309 establece el contenido del concuerda en los testimonios por exhibición. Y el 310 regula el testimonio por exhibición de escrituras públicas.
Y en el título segundo, que comienza con el artículo 311, se establece la expedición de certificados notariales electrónicos, y luego vamos a tener de los artículos 312 a 315 diferentes casos de certificaciones. Acá tiene la página de la caja notarial. Esta es una captura de pantalla donde ven que a la derecha y abajo, en realidad la página está en el medio, la captura es parcial, dice papel y soporte notarial. Ingresando ahí es que vamos a poder solicitar el soporte notarial electrónico. Por otra parte, si bajamos en la página, vamos a ver que establece soporte notarial electrónico y tiene una serie de instructivos respecto a firma digital, cómo se instala, firma y cifrado de correos electrónicos utilizando la cédula de identidad, guía para solicitud y consulta del soporte notarial electrónico, la guía para la resolución de determinados problemas, la validación de las firmas. O sea que vemos que existen una serie de materiales y establece que los prestadores de servicios de certificación habilitados enumera al correo electrónico, a Hábitat y al Ministerio del Interior. Tendremos que ver qué pasa con Antel. Decíamos, Antel se ha acreditado como prestador de servicios de confianza y es bastante reciente su acreditación. Acá vemos cuando entramos al soporte notarial electrónico. Estos son ejemplos, como les decía, no existe la escribana Ana Martínez, simplemente es un ejemplo realizado por la propia caja notarial en una demo que realizó. Y ven que lo que yo les decía en el círculo rojo, que cuando yo pongo el artículo del documento que voy a emitir, bueno, se me establece cuál es el honorario y el aporte para que pueda realizar el pago. Ven arriba que dice estado pendiente de pago y aparece todos los datos, ¿no? A través de, como ven, esto es del 2015 y todavía, claro, en el 2015 decía pago por Discount Bank, porque, bueno, en esa época todavía teníamos al disco. Una vez que yo redacto el documento, que ven que tienen el formato abajo del documento para los que nunca han ingresado al sistema, tienen arriba del documento en el medio, dicen firmar. Cuando cliqueo en firmar, se me va a desplegar, ¿no?, esta otra pantallita, ¿no?, que está superpuesta, ¿no?, para que yo ingrese la contraseña. Cuando ingreso la contraseña, vuelvo a dar firmar. El documento lo van a ver así, van a ver arriba, ven el listón que acredita que esto es una prueba. Tienen a la derecha el panel de firma donde yo puedo cliquear y dice certificado por test, ahí va a decir certificado del escribano, y van a tener los datos del escribano. Ven que abajo está la cocarda y establece de quién es ese certificado y por quién fue firmado. Esos son los datos que el tercero aceptante, ¿se acuerdan que habíamos hablado?, tiene la carga de comprobar de que efectivamente el firmante sea quien dice ser, o sea que el certificado sea de esa persona, de ese escribano, y que ese certificado estaba vigente a la fecha de la firma. No se olviden de eso. Con carácter general, para que los documentos en soporte notarial tengan valor, bueno, vamos a tener un documento PDF que va a tener la firma electrónica avanzada del escribano y que va a tener la firma electrónica avanzada de la caja notarial. O sea que tiene una doble nivel de seguridad, una doble garantía. Y una pregunta muy común, ¿se puede imprimir un documento en un sellado notarial electrónico? Sí, imprimir se puede. ¿Tiene valor? No. Porque recuerden que dijimos que la ley 18.600 toma el concepto estricto del profesor Gian Antonio y que solo lo es en formato electrónico. Bueno, acá ven lo que es el panel de firmas, ven el certificado
con una serie de información. ¿Se acuerdan que cuando vimos los certificados electrónicos yo les dije esto no son, es un ejemplo para que ustedes vean lo que implica el certificado? Acá tienen clarísimo la diferencia. Un certificado notarial electrónico es lo que vemos atrás, lo que hizo el escribano en el sistema de la caja notarial. Y el certificado de la firma es lo que tenemos acá adelante, que nos dice las propiedades de la firma, de quién es el certificado, la fecha de vigencia, el origen, ¿verdad?, de la firma electrónica avanzada, en este caso. Hora de la firma, documento, no se ha modificado desde que fue certificado, el certificador específico que no se puede realizar cambios en este documento, la identidad del firmante es válida, la firma se validó a partir de la hora de la firma y establece día y hora, que vamos a ver que eso es diferente a lo que es un certificado de timestamping que vamos a ver posteriormente, de sellado de tiempo como dice nuestra ley. Y podemos mostrar certificado del firmante, y nos va a aparecer el visor de certificados, firma, transacción, documento, con los datos. Este es un certificado del correo. Autoridad certificadora raíz nacional, AGESIC, lo tenemos identificado a la izquierda. En segundo lugar, el prestador de servicios de certificación acreditado, el Correo Uruguayo. Y finalmente, quién fue que firmó. Y ahí tenemos todos los datos de esa firma electrónica avanzada. Bueno, muy bien. Hemos concluido esta tercera clase. Vamos a pasar ahora a estudiar la reforma.